Hola y bienvenidos a La Voz del Maestro. Estás con Celestial y eres bienvenido a este canal. Hoy tengo una palabra urgente e inmediata del Señor. Publiqué esta palabra en mi blog, creo que hace apenas 2 días, el 29 de octubre de 2020. Algunos de ustedes tal vez ya hayan visto la profecía. Es una profecía muy grave y seria. Y para ser honesta, fue agotador para mí. Y estoy segura de que sin duda es igual de agotador para ustedes leerla y comprenderla. Sin embargo, esta es la palabra que el Señor me dio. Estas son las cosas que Él dijo. Estas son las cosas que Él me mostró, y doy fe de que estas son las cosas que vi. Las registré lo mejor que pude y ahora paso directamente a compartir la palabra. Clamé a Dios con mi voz, aún a Dios con mi voz, y Él me escuchó. En el día de mi angustia busqué al Señor. Mi mano se extendía hacia el Señor sin cesar. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acordé de Dios y me angustié. Me quejé y mi espíritu se desmayó. Selah. Tú mantienes abiertos mis párpados. Estoy tan angustiado que no puedo hablar. Salmos 77, 1-4. Esta palabra está fechada el 29 de octubre de 2020 y el título de esta profecía es Sangre para beber. Así que iré inmediatamente a explicar y compartir cómo fue para mí esta experiencia, esta visión. La noche anterior, el 28 de octubre, realmente tuve un buen tiempo con el Señor, ¿saben? Tengo por costumbre estudiar mi Biblia como lo último que hago antes de irme a dormir. Así que no acepto mensajes, no reviso correos electrónicos ni ninguna de mis plataformas ministeriales a partir de cierta hora, alrededor de las 11. Reservo ese tiempo para mí, soy un poco nocturna. De hecho, me gusta estar despierta por la noche, así que estudiar la palabra es cuando la casa está en silencio, no hay movimiento y puedo tener mi paz. Así que estaba estudiando la palabra de Dios, estaba teniendo comunión con el Espíritu Santo y seré sincera y diré que fue un momento especialmente cercano. De verdad, estaba sonriendo todo el tiempo, estaba feliz. Realmente estaba experimentando la cercanía de Dios como Padre y su Hijo, y cuando finalmente cerré mi Biblia y me fui a dormir, tengo que decir que mi corazón estaba sumamente contento. Tenía esa satisfacción que solo puedes obtener cuando tienes una comunión cercana con una persona tan preciosa como el Señor. Así que me quedé dormida y no supe nada más hasta que el Señor, vino sobre mí. El Señor vino sobre mí en medio de la noche. No sé qué hora era. Creo que dormí quizá unos minutos después de la 1:00 a.m. Pero en plena noche el Señor vino sobre mí y fue tan diferente. Simplemente fue tan diferente. Incluso cuando estoy dormida, si Él lo quiere, puedo estar consciente de lo que sucede a mi alrededor en mi habitación. Puedo estar consciente de lo que estoy haciendo, pero estoy dormida, así que no sé si veo una imagen de mí haciendo esas cosas o si simplemente las estoy haciendo, grabándolas y recordándolas después, porque a veces eso sucede. Pero el Señor vino sobre mí, hermanos y hermanas, y era una persona completamente diferente de la persona con la que había pasado tiempo la noche anterior. Y creo que por eso me esforcé en dejar eso claro en la profecía escrita. Fue un gran shock para mí, porque en las relaciones humanas, si alguien está contento contigo a las 9:00 de la mañana o a la medianoche y resulta que te encuentras con esa persona a las 4:00 o 5:00 de la mañana, la suposición es que como los viste, así serán. Pero Dios era muy diferente. Él vino a mí de una manera completamente diferente y yo solo podía pensar en cuando Abraham seguía anhelando la promesa. Seguía diciendo, ya sabes, él no se quejaba ante el Señor, pero había un hambre en él de tener ese hijo. Y Dios podía ver que este hombre simplemente necesitaba algo a lo que aferrarse, porque había estado esperando durante tanto tiempo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ve y ya sabes, corta una novilla por la mitad, y también corta una cabra y luego también corta algunas aves. Y básicamente él hizo que Abraham le presentara todos los diferentes tipos de animales que más tarde serían requeridos en los procedimientos levíticos para hacer una ofrenda a Dios. Así que una novilla o una vaca
Un toro es lo más grande que la gente que podía permitírselo ofrecía, y luego podías ofrecer una cabra o un cabrito, que es, ya sabes, un cabrito o una oveja, de los animales medianos. Y luego, si eras realmente pobre, podías traer tórtolas. En la versión King James simplemente se les llama turtles, pero no son tortugas reales, es la tórtola. Si eras pobre, tenías que llevar 2 tórtolas, y ese sería tu sacrificio. Pero la regla en ese entonces era que nadie se presente ante mí con las manos vacías. Así que incluso si eras pobre, tenías que encontrar la manera de llevar tu sacrificio levítico cuando ibas a expiar tus pecados. Así que él hizo que Abraham presentara ante él todas las diferentes etapas de animales, y la Biblia dice que Abraham partió los animales por la mitad y los colocó una mitad aquí, otra mitad allá, y luego otra mitad aquí, otra mitad allá, y después las tórtolas al final, y luego dice que Abraham se sentó sin saber lo que Dios tenía planeado. Dice que se sentó y estaba vigilando su sacrificio y esperando a ver qué sucedería después. Así que este anciano está sentado allí, y luego la Biblia dice que Dios hizo que Abraham cayera en un sueño profundo. De repente Abraham simplemente se desmaya y entra en un sueño profundo, pero este es un tipo de sueño diferente. No es solo el tipo de sueño en el que nosotros como humanos dormimos para descansar. Hay un tipo de sueño que Dios puede hacer caer sobre ti en lo profético, en el cual Él te mostrará cosas y te quedarás allí atrapado. No puedes salir porque no tienes control sobre ese sueño. No es que tengamos control sobre ningún tipo de sueño, pero este sueño te retendrá firmemente. Es como... Este sueño que estaba sobre mí era como un pantano, era como un lodazal. Me revolvía y trataba de sacudirme para salir de él y no podía. Y en esa visión el Señor estaba enojado. No voy a fingir. Hay demasiadas personas en esta nación que le quitan a Dios el derecho de estar enojado. Personalmente, creo que es muy grosero y muy presuntuoso que tú, un ser humano que se enoja cuando alguien te cierra el paso en el tráfico, te enojas cuando tu jefe te habla de una manera que no debería, te enojas cuando te dan mal el cambio en la tienda, te enojas cuando no puedes hacer lo que quieres, o te enojas cuando alguien realmente te hace una injusticia, una verdadera injusticia, tienes el derecho, te enojas, pero de alguna manera Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre Celestial son las únicas personas a las que se les priva de ese derecho, especialmente aquí en Estados Unidos, no sé qué hace la gente en otros lugares, de estar enojados. Siempre escuchas que Dios no está enojado con Estados Unidos. Dios nunca haría eso. Todos son el asistente personal de Jesús y por lo tanto están tan cerca de Él que saben lo que haría y lo que no haría. A Él no se le permite expresarse. No se le permite decir lo que realmente piensa o siente, porque antes de que siquiera pueda abrir la boca para decir una palabra, la gente dice, un Dios amoroso no haría eso. Hablamos de pecados frenéticos que están devorando a esta nación, abominaciones malignas que están siendo consagradas en la ley. Un Dios amoroso no haría eso. Dios es amor. En Estados Unidos, Dios se ha convertido en un Santa Claus unidimensional, una broma. Se le ha relegado al cuarto del amor. Él tiene que amar. No puede enojarse, no puede molestarse, no puede traer juicio. No puede traer fuertes amonestaciones que son reproche, reprensión y señalar con el dedo. No Dios. Él no tiene ese derecho. Así que les digo a muchas personas, si en su vida se dan cuenta de que el Espíritu Santo no les está actualizando sobre las cosas que han de venir, simplemente entiendan que no están cerca de Dios. No están tan cerca de Él como creen. Porque la Biblia dice que ciertamente el Señor no hace nada sin antes revelar sus secretos a sus amigos. Sí, los profetas son sus amigos, pero también lo es cada creyente. Y en una verdadera amistad ambas partes pueden hablar. Si soy tu amigo y tú siempre me hablas sin dejarme decir nada, o si soy consciente de que tienes tanta fragilidad interna que no puedo decirte cuando estoy molesto, cuando no estoy contento con tu comportamiento, o cuando haces cosas que me ofenden, eso no es una amistad real. Es unidimensional.
Yo soy el espejo y tú eres el verdadero amigo. Simplemente te acercas al espejo y le ordenas que te muestre tu propio rostro. Por eso muchos de nosotros no creemos o ni siquiera sabemos que se avecina juicio sobre esta nación. Por eso nos ofendemos. Por eso nos molestamos con personas como Celestial, que se atreven a venir a Internet y decir que Dios está enojado. Bueno, Dios vino a mí y permitió que se conociera su corazón. Y él estaba enojado y daba miedo, incluso para mí, y no pude escapar de ese sueño. Y ahora voy a compartir las cosas que el Señor reveló en ese sueño. Vi la culpa de Estados Unidos. Vi los crímenes que comparto constantemente en mi blog personal, pero también vi algunas cosas que nunca antes había presenciado, y no me contuve en absoluto al compartir detalladamente lo que realmente vi. En mi sueño comencé a clamar al Señor y decir: por favor, Señor, por favor, no nos des eso, por favor, no les des eso para beber, por favor, Señor, somos seres humanos, no hagas eso, no podemos beber eso. Y no podía ver de qué estaba hablando, pero le suplicaba intensamente al Señor: por favor, Dios, por favor, no nos des eso. Después de un rato de decir esto y de dar vueltas en la cama, logré despertarme. Ni siquiera creo que me desperté por mí misma. Creo que el Señor simplemente me dejó ir. Y me desperté, me senté, y todos esos sentimientos de temor y horror y la terrible presión que sentía, estaba sintiendo tanta presión. He compartido con la gente que Dios es un fuego consumidor. Dios es muchas cosas, pero me gusta quedarme con la versión de fuego consumidor, porque esto es lo que el hombre dice de sí mismo. Y cuando Moisés le estaba pidiendo a Dios en otro momento y decía: Dios, oh, déjame ver tu gloria, Dios le dejó claro a Moisés que el hombre mortal no puede ver lo que él es. Sea lo que sea el Padre, aunque hable de sí mismo en términos humanos. Él menciona que tiene un ojo, menciona que tiene una boca, que escupirá a los incrédulos y a los cristianos tibios de su boca. Menciona que tiene una mano derecha fuerte, y con esa mano derecha poderosa es poderoso para salvar. Menciona que tiene oídos y que sus oídos no están cerrados para aquellos que oran a Dios. Él menciona atributos humanos sobre sí mismo, pero al mismo tiempo Dios no es un ser humano en absoluto. Él es algo que ninguno de nosotros comprenderá completamente hasta que estemos delante de Él, y por eso el Señor se cubre a sí mismo. El Señor se vela ante nosotros. Dios no nos revela completamente todo lo que es, porque seríamos consumidos, seríamos quemados. Su santidad y el poder que es Dios no pueden ser tolerados por esta carne. Así que muchas veces cuando pasas tiempo con Dios y sientes ese calor como: oh, Dios me ama, o vas a una conferencia y la unción está presente, el poder de Dios está allí, y a veces ves a personas simplemente cayendo en sus asientos bajo el poder y la presencia del Espíritu Santo que se nos muestra. Imagina si Dios tiene capas, imagina cuando Dios comienza a quitar algunas de esas capas y se revela a nosotros. Hermanos y hermanas, según la emoción que Dios está manifestando, puede ser muy opresiva. Puede sentirse como si los cielos estuvieran presionando sobre ti y simplemente no puedes. Así era yo. Pero cuando desperté, todo eso había desaparecido. Solo estaba un poco aturdido, un poco desorientado, pero no sentía nada de lo que había sentido apenas un momento antes. Y entonces pensé: oh, eso fue horrible. Pero luego, estando somnoliento, volví a dormirme y esta vez Dios no me dejó ir. Volví a decir: Dios, no, por favor, no les des eso de comer. Dios, ten misericordia. Padre, ellos no pueden beber eso, son personas. Por favor, no les des eso de comer. Y esta vez vi por qué estaba clamando. Vi un cáliz, una copa real, pero yo paso mucho tiempo, ya sabes. Me gustan las palabras. Me gusta el inglés, ya sabes, es el único idioma que hablo. Así que era un cáliz, y un cáliz es una copa muy grande. Y ya había visto esta copa una vez antes, en otra, es parte de la América en la esclavitud. América encadenada, serie de profecías, se llama Las Crónicas de la Esclavitud, y creo que es la parte 3 de las Crónicas de la Esclavitud. En esa visión vi una copa enorme, tan enorme, pero no estoy aquí para hablar de eso en ese momento.
En ese momento, lo que vi en esa copa parecía ser un líquido ácido ardiente y en llamas. Esta copa que vi anoche, o en la noche del 28 al 29, era otra copa. Era un tipo de copa muy ancha, con un tallo de metal sucia, o bien era de plata sucia o de peltre, que es otro tipo de metal mucho, mucho más barato que la plata, pero que se ve igual. Era una copa de peltre, deslustrada, sucia por fuera, manchada, y por dentro había tanta sangre. Era sangre extremadamente espesa, una sustancia líquida y densa, de un color negro intenso y absolutamente asquerosa. Y no solo eso, sino que además había grumos repugnantes y horribles en esa cosa. Sí, grumos de carne putrefacta, y lo más espantoso de todo, grumos de pequeños niños. Vi pedazos de los bebés que fueron abortados en este país y supe instantáneamente, al mirarlos, que eran ellos. ¿Sabes cuando los niños son muy pequeños, sus manos aún no han terminado de formarse y tienen esta pequeña membrana? Entonces vi sus pequeñas manos allí, pequeñas partes. Voy a ser completamente honesta en esta transmisión. Dios me dice algo con frecuencia. A veces le digo, Señor, soy una mujer, ¿por qué me muestras esto? Y Él simplemente me dice, si yo tengo que verlo, ¿por qué tú no? Y cuando lo pienso, creo que es justo. A veces la gente siente pena por mí y dice, oh, sabes, lamento mucho lo que estás pasando y lamento mucho lo que tienes que ver. Y yo podría decir, sí, pero al mismo tiempo amo al Señor. No soy perfecto en ningún sentido de la imaginación, pero Dios es el tesoro de mi existencia. Estoy aquí para Él. Me encanta. Y cuando eres amigo de alguien que está pasando por algo difícil, puedes estar ahí con él. Quizás no puedas entenderlo todo. De ninguna manera pretendo comprender las emociones de Dios ni su complejidad. Si miramos el sistema solar, si miramos las estrellas, ¿cómo puedo pretender entender a alguien así? Pero yo lo amo, y si Él me dice esto es lo que Él soporta, ¿por qué yo no puedo? No tengo una respuesta para eso. Así que en esta copa, manteniéndola real, había sangre espesa, negra y repugnante. Había plasma allí, ¿verdad? Algo así como... Estaba viscoso. Habían pedacitos de niños allí. Había coágulos, del tipo que salen de las mujeres cuando están en su menstruación. Había simplemente carne. Había heces, excremento. Había excremento en la copa. Lo miré y simplemente no pude. Había una mano desmembrada, así que había una mano en estas túnicas viejas, ya sabes, las túnicas que siempre nos muestran de Moisés y la gente antigua, una mano saliendo de una túnica vieja y la mano me estaba extendiendo esta copa y mi alma simplemente con firmeza dijo, nunca, nunca beberé eso, nunca. Y entendí que esta era la copa de la retribución que ha sido preparada para los Estados Unidos. Retribución significa devolver el pago. La retribución es el proceso mediante el cual, sin que la parte ofensora lo sepa, otra parte ha estado tomando nota de sus crímenes. Verás, la retribución es muy diferente de la venganza. Si haces algo, digamos que robas a alguien, una persona puede vengarse de ti de muchas maneras diferentes. Pueden venir y golpearte, pueden exponerte en las noticias y avergonzarte, ya sabes, de esa manera. La venganza es algo repentino e imprevisto. La venganza se puede planear, sí, pero la mayoría de las veces es la ira y la emoción poderosa la que simplemente te lleva al proceso de venganza. La retribución es un tipo diferente de venganza o castigo. La palabra retribución conlleva la connotación de que alguien ha estado tomando notas, de modo que cuando usted ofende, cuando hace cosas malas, eso no se ha ido al viento. No. Alguien ha tomado nota de absolutamente todo lo que has hecho y ahora, con gran precisión, te recompensará con exactitud conforme a lo que verdaderamente hayas realizado. Entonces, si lo que hiciste puede medirse y verse como 100,000 millones, 361 kilotones, tu retribución volverá a ti en forma de 100,000 millones, 361 kilotones.
Ni un kilotón menos, ni un kilotón más. Sea cual sea tu culpa, la recibirás con una exactitud absoluta, es decir, medida perfectamente, con una precisión inigualable y sin margen de error alguno. Así que la copa, que fue cuidadosamente preparada, contenía una serie de actos abominables y pecados graves, incluyendo el asesinato, el aborto, la sodomía, que es el acto de penetrar el ano de alguien con un órgano sexual, específicamente un órgano sexual masculino o un objeto inanimado, actos homosexuales y también el sexo que se tiene cuando las mujeres están en su periodo menstrual. Estos hábitos, hermanos y hermanas, hay muchas personas que cometen estas cosas cuando están en el mundo. Ellos no lo saben. Mucha gente no entiende que muchas de las cosas que hacen en la intimidad sexual provienen de doctrinas de demonios. El sexo nos es dado como un regalo de Dios. No es para todos. Es para los casados. El sexo es el regalo que Dios le da a una pareja. Cuando todos los demás te están regalando una cafetera y una tostadora, tu Padre Celestial está ahí sentado diciendo, espera a que abran mi regalo. Esa es la intención, pero no está destinado a convertirse en algo retorcido porque es un acto espiritual muy poderoso. Por lo tanto, cuando traes actividades demoníacas a esto, cuando introduces la perversión como la intimidad entre dos hombres o dos mujeres siendo íntimas, rompes la barrera. Rompes el poder del acto. Tomas el acto que Dios te dio y se lo entregas a Satanás. Esta es la razón por la que Dios sigue acusando a Estados Unidos de adulterio. El adulterio es cuando ya tienes un cónyuge y luego vas y haces cosas íntimas con alguien que no es tu cónyuge. Cuando tomas las cosas íntimas y poderosas de Dios y las mezclas con perversión, las mezclas con abominaciones y luego se las entregas a Satanás, eres culpable no solo de esos actos en sí mismos, también eres culpable de adulterio ante el Señor, en contra de los estatutos y en contra de lo que Él ha dicho. Así que todas estas son las cosas que estaban mezcladas en esa copa y el Señor me la extendió y comencé a llorar. Comencé a llorar mientras dormía y dije, Señor, por favor, esto no puede ser tomado por los seres humanos. Si se bebe esta copa, destruirá al ser humano. La respuesta del Señor se encuentra en Ezequiel 35:6. Por tanto vivo yo, dice el Señor Dios, que te prepararé para sangre y la sangre te perseguirá, ya que no aborreciste la sangre, por eso la sangre te perseguirá. El Señor dijo que esta es la copa de terror que vendrá sobre los Estados Unidos, la copa de ira, de recompensa y retribución contra un pueblo tan mortal que el único castigo justo para ellos es mezclar todos sus pecados y devolvérselos. Imaginen ser una nación a la que Dios llama mortal. Esto es lo que han hecho y esto es lo que recibirán por los no nacidos que destrozaron sobre la mesa, por la sodomía que cometieron y sus actos odiosos de perversión, por el derramamiento de sangre en el coito anal y los desechos de sus cuerpos. Todo esto ha llenado esta copa. Por el hedor de la guerra, por la sangre, los gritos y la violación de inocentes que apaciguaron la lujuria de soldados lejos de casa, esto ha llenado esta copa. Por el hedor del asesinato premeditado y no planeado, todo ha fluido hacia esta copa. Les daré sangre para beber. Ellos serán comedores de carne y bebedores de sangre a su debido tiempo. Por favor, tengan paciencia conmigo si este video es largo. Me niego absolutamente a hacer una segunda parte. No quiero volver a esto, a esta palabra en particular. Así que dile a América, eres una abominación ante mí. Y es hora de quitarte de mi presencia para siempre. Ya no serás una nación, no serás un país, te convertirás en una nota al pie de la historia y las generaciones futuras se preguntarán por ti como por otras civilizaciones pasadas y dirán, ¿a dónde fue ella? Eso es lo que te sucederá. Eres un pueblo perdido y pronto serás una nación perdida. Así que la copa seguía siendo extendida hacia mí durante todo esto y realmente lloré. Me dije a mí mismo, nunca voy a beber eso. Y escuché una voz que me decía,
Los justos no probarán este juicio. Los justos no verán la copa amarga. Esta es la copa de mi ira contra América. Pero aquellos que no tienen parte en sus atrocidades no la probarán. Pero no me sentí consolado al escuchar esto. No me puse en paz y dije, oh, bueno, ya sabes, hay esperanza si somos justos. No, yo todavía no estaba feliz porque yo tenía dolor y tenía tanto remordimiento por las personas con las que no puedes hablar en esta generación. Personas que ya están viendo estos videos y les dan me gusta y hacen lo que sea que Internet les da el poder de hacer. Sentí tristeza por las personas que piensan que hablar de sus pecados es juzgarlas. Hermanos y hermanas, ustedes no saben lo que es el juicio. Que alguien te diga, no creo que debas hacer eso está profanando tu vestidura, eso ofende a Dios, eso no es juicio. Eso es alguien que en realidad te está mostrando amor. Eso es alguien que te señala las cosas para que no seas destruido cuando Dios venga a juzgar todo pecado. El juicio es esto que yo vi. Así que lo primero que Dios me mostró después de ver la copa es que Dios dijo que la locura será el resultado de ser obligado a beber de esta copa. No estoy diciendo que una copa física bajará del cielo delante de ti llena de sangre y que tendrás que beberla. Esta copa se llama la copa amarga, y cuando la copa amarga llega a una nación, vendrá a esa nación a través de cosas, actividades y eventos que sucederán en esa nación para causar el resultado que el Espíritu Santo está revelando aquí. Así que vi la copa amarga llegar a Estados Unidos, y Dios dijo que los estadounidenses cambiarán. Serán bestiales, serán como animales salvajes. La palabra salvaje literalmente significa ser como una bestia salvaje, especialmente un lobo. Esa palabra se usa normalmente para describir a los lobos. El Señor dijo que las personas se volverán unas contra otras y se destruirán mutuamente y perderán todas las sensibilidades morales que nos hacen quienes somos, amables, amorosos, generosos, comprensivos, empáticos y simplemente pacíficos unos con otros. Perderemos. Las personas que beben esta copa amarga perderán la capacidad de tener estas cosas como parte de su naturaleza humana y de hecho su naturaleza humana cambiará. Así que vi que la copa era forzada sobre un hombre, forzada sobre personas en las calles. Los vi gritar de agonía y sujetarse la cabeza como ¿sabes cuando los superhéroes están cambiando? Cuando los superhéroes están cambiando bajo su superpoder o lo que sea, hacen esto y caen de rodillas. Y luego, cuando levantan la mirada, son diferentes. Así que vi que eso le sucedía a las personas. Se volvieron muy salvajes y bestiales y ya no parecían personas en absoluto. Después de eso, el Señor me mostró un ojo humano muy de cerca. Recientemente publiqué una profecía en mi blog que tiene el ojo de un lobo. Así de cerca apareció un rostro humano. Vi el ojo. Y luego el iris, que era simplemente marrón normal, se volvió casi como los colores brillantes de una escama de pez. ¿Sabes cómo los peces suelen ser plateados y luego cuando están bajo la luz del sol ves los amarillos, verdes, azules y púrpuras en sus escamas? Eso fue lo que le pasó a ese ojo. Y cuando ese ojo cambió, el alma de la persona pasó de ser un alma humana a un alma bestial, como de león. Vi otro ojo que también era marrón. Cambió y se volvió dorado, verde con motas de marrón y avellana y un anillo negro sólido alrededor. Y así es exactamente como se ven los ojos de los leones. Y yo simplemente sentí terror porque sabía que dentro de estas personas habían dejado de ser humanos para convertirse en otra cosa y habían perdido la capacidad de razonar y pensar como un hombre. Dios dijo que esta copa amarga traerá una locura sobre los Estados Unidos, exactamente como Nabucodonosor cambió en el libro de Daniel y se volvió como una bestia. Así que la gente cambiará. Vi personas en las calles. Solo vi escenas rápidas de personas en las calles causando caos, pero este no es el caos de un disturbio. Este es el tipo de caos de esas películas, Purge Anarchy. Nunca he visto esas películas porque no veo películas de terror, pero sé solo por ver los avances que muestran en el cine antes de tu película que la gente se vuelve loca. Se vuelven incontrolablemente violentos e incluso pueden morder y desgarrar a las personas en ese estado. Así que
Lo siguiente que Dios me mostró fue gente cometiendo homosexualidad. 2 hombres desnudos justo frente a mí haciendo eso y vi... Por favor, solo vayan al blog y ahí lo expliqué. Solo vi cómo es cuando hacen eso, lo que sus cuerpos producen. Vi a una mujer en su periodo y un hombre estaba acostándose con ella y el Señor lo acercó en primer plano. Me sentí muy molesta. Así que dije que Dios es sin pecado y que Dios tiene que ver estas cosas y tiene que verlas sin descanso. El Señor dice que porque se ha derramado sangre delante de Él, América participa con brujas. Ella come en la mesa de las brujas. Participa en sacrificios humanos y come la carne de los niños. Aman tanto comer niños que incluso los comen crudos en mi presencia. Te destruiré por esto. Hermanos y hermanas, lo crean o no, la gente participa no solo en sacrificios humanos en esta nación, no solo en rituales. Se come carne en este país. Si no me creen, que Dios los bendiga. Sin embargo, lo he dicho más de una vez en diferentes profecías, solo que Dios nunca lo había revelado de una manera tan directa. Vi a una mujer rubia. Tenía 2 bebés prematuros, uno en cada mano. Comía de uno al otro, tal como te imaginarías que alguien con 2 manzanas o 2 granadas o cualquier cosa comería de uno al otro. Había sangre corriendo por sus manos. Esto no es una imagen metafórica para todos aquellos a los que les gusta venir a los videos y decir, era una metáfora de la barbarie. No era una metáfora de nada de eso. Ella estaba consumiendo a los bebés porque después de la imagen de ella vi a otras personas, hombres ricos, hombres calvos, banqueros que llevaban relojes que pagarían mi alquiler por 1 año, personas en edificios altos con vistas hermosas de la ciudad o donde quiera que estuvieran. Algunos de ellos eran de clase extremadamente alta y no comían al bebé de esa manera. Ellos comían al bebé con tenedor y cuchillo en un plato. Algunos tenían a sus bebés cocidos, otros los tenían crudos, pero había una sed de sangre en todos ellos y consumían a estos bebés a un ritmo muy alto. Alabado sea el Señor. Lo siguiente a lo que el Señor se refirió fue a la práctica de Halloween. Personalmente no entiendo la fascinación por Halloween. Debería ser evidente que cualquier cosa que se te presente con una calabaza de dientes afilados y ojos huecos, donde te vistes de bruja, esqueleto y otras cosas que representan el mundo oscuro, no es algo en lo que los cristianos deban participar. Ni siquiera sé por qué esto es un problema. Ni siquiera sé por qué esto es un tema de discusión. Si sabemos lo que hizo y hace Satanás y tenemos aunque sea una idea de lo que es el ámbito espiritual donde están los demonios, los diablos y también los agentes de la oscuridad, los agentes humanos de la oscuridad que sirven al diablo voluntariamente, que han hecho un pacto con él y han dicho, tú serás nuestro Señor. Tú serás nuestro amo, te serviremos con nuestras vidas, incluso hasta el punto de dar nuestras vidas por ti y por lo que creemos. ¿Qué nos hace pensar como sociedad que reunirnos y cantar canciones el 31 de octubre es la manera de contrarrestar el reino del infierno? Jesús ha mencionado cosas como cuando ayunes, lo que significa que ayunar no es opcional. Él ha dicho, orad sin cesar. Él ha dicho, hablad en lenguas y edificaos a vosotros mismos, vestíos con toda la armadura de Dios, estad siempre preparados a tiempo y fuera de tiempo, luchad fervientemente por la fe, sois soldados. ¿Qué hace pensar a los soldados de Dios que si organizamos alternativas a lo que en realidad es una misa de alta brujería, estas personas abren portales e invocan a sus bisabuelos de demonios o a quien sea que llamen a través de estos portales para que se derramen en el ámbito terrenal? Ellos secuestran personas y hacen sacrificios de sangre humana y aún así la iglesia piensa que organizando eventos como Trunk or Treat lograremos realmente derribar el mal, la brujería y la muerte que es Halloween. América, participas en el banquete de las brujas. Bailas en la víspera de Todos los Santos. Te pintas y sales a las calles para celebrar el festival satánico más importante del calendario. Te burlas de mi América.
Tus fornicaciones con otros dioses son demasiado grandes para mí. Te juzgaré severamente. Tus altares tienen hambre de sangre. Claman día y noche delante de mí. Danos sangre para beber. Porque has alimentado estos altares con las almas de niños, con hombres, mujeres y niños, te daré sangre para beber. Serán comedores de carne y bebedores de sangre a su debido tiempo. Ahora, mientras el Señor veía esto, yo vi estas escenas antiguas de sacerdocios secretos, hermandades secretas, lo que sea. Todos eran yo, llevando túnicas iguales, y los vi que capturaban personas y ataban a la gente a postes. Así que ataban a las personas a postes y les ataban las manos detrás de la espalda y luego cortaban a esas personas en puntos estratégicos de su cuerpo y dejaban que la sangre corriera hacia cuencos. Así que había una persona desangrándose y ellos recogían la sangre en diferentes cuencos y luego se acercaban a un altar y levantaban el cuenco diciendo ¡ay, ay, 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 ay! O lo que sea que estuvieran diciendo, y luego vertían la sangre en un arco sobre esos altares. Y entonces, aunque el altar parecía simplemente un horno de pizza de ladrillo, aunque solo era un altar de piedra o de madera o lo que fuera, también vi que el altar tenía personalidad y levantaba su rostro y era como y sorbía esta sangre con avidez. Justo después de eso, vi la nación de América. Vi el mapa de los Estados Unidos y por todo el mapa había estos puntos rojos que brillaban. No había un solo estado que no tuviera un punto de inflamación rojo y cada punto de inflamación rojo era un altar. Parecían hornos de ladrillos rojos, pero también parecían cabinas telefónicas y todas las cabinas telefónicas estaban sonando. Anillo, anillo, anillo. Cada altar clamaba por sangre. Danos sangre, queremos sangre, danos sangre para beber. Y todos estos altares en América tenían la misma gran lengua roja que tenían los altares antiguos. Y entonces vi que Estados Unidos respondió a la demanda de sangre. Por todo el país vi a personas dispersándose para ir a buscar sacrificios humanos. Arrebataban a hombres, mujeres, niños, especialmente niños, los secuestraban, los ataban, los torturaban, los agredían sexualmente y luego los sacrificaban en estos altares. Y vi que mientras estos altares en América bebían y engullían la sangre de los sacrificios, el Señor puso la imagen de los antiguos sacerdocios y cómo obtenían sangre de sus víctimas, superpuso esa imagen sobre el mapa de América, mostrando cómo los altares de América estaban siendo satisfechos. El Señor dijo que cualquier persona que participe en Halloween, cualquier iglesia que incluso intente hacer alternativas como Trunk or Treat o cualquier locura que hagan cada año como alternativa para los niños. Los niños no necesitan celebrar Halloween. Los niños no necesitan ser parte de esa tradición. Los niños no necesitan sentarse a la mesa de Jesucristo 5 días a la semana contigo y luego sentarse a la mesa de los demonios un día a la semana con el diablo. Y tú, su padre o madre, se los facilitas, los llevas en coche para que recojan dulces de personas que están envenenando a tus hijos. ¿De verdad crees que las brujas no han preparado caramelos, baratijas y regalos para poner en las manos de tus hijos para que esos niños lleven esas cosas a la casa, las consuman y también dejen pequeños marcadores en la casa que esa bruja luego pueda usar para afligir tu hogar? De repente tú y tu esposo están peleando, de repente ambos sienten tentaciones sexuales, pero no el uno hacia el otro. Ya no se atraen el uno al otro. Ahora quieren tener aventuras fuera del hogar. Por la simple ficha o baratija que tu hijo lleva a casa una noche al año, has abierto tu casa a Satanás y has participado con las brujas. Y luego quieres ir a Facebook y otras redes sociales a defenderlo y decir que personas celestiales como tú y otros son demasiado religiosos. Que Dios te bendiga en esa búsqueda. Lo último que dijo el Señor es que cualquiera que participe o se siente en las mesas de los demonios será juzgado. Así que si asistes a una de esas iglesias que hacen eso, que esto sea una advertencia para ti. Todos los que participan en las festividades de Halloween están cenando con brujas, participando en una misa mayor de brujería.
Por lo tanto, cuando los señores y damas de la brujería sean juzgados por el Señor, cada invitado que se sentó y pactó con ellos, los participantes de Halloween, también serán castigados. Lo último que me mostró el Señor fue la putrefacción en la comida. Básicamente, damas y caballeros, vi que la comida en los Estados Unidos está altamente contaminada y eso no sucede por casualidad. Está sucediendo a propósito. Vi sangre. Vi sangre menstrual. Vi heces. Eso es caca, desechos humanos. Vi otras sustancias que no mencionaré. Vi pelos púbicos y trazas de carne humana introducidos en la comida. Dije aquí en la publicación que puede que no lo crean, pero yo no tuve opción de no creerlo porque vi los enormes contenedores metálicos, los recipientes de metal que usan para almacenar la carne molida de res que ponen en las hamburguesas en este país. Vi que la carne de vaca era simplemente de un color marrón rojizo normal. Así que después de moler la carne de vaca y dejarla reposar un tiempo, básicamente se vuelve marrón rojiza. Eso es simplemente el proceso normal de oxidación cuando la sangre entra en contacto con el aire durante un periodo de tiempo. Pero luego vi bultos grasos de un rojo brillante que estaban un poco más húmedos y sangrientos y con trozos de grasa adheridos mezclados, y el Señor me hizo saber que eso era carne humana. Este canal trata asuntos serios que podrían potencialmente afectar y dañar mi vida, asuntos serios que tú eres libre de tomar en serio o ignorar según lo sientas. Sin embargo, seré fiel a lo que Dios me da y diré lo que vi. Vi que las grandes cadenas... Usa tu sentido común. El Señor dijo que las grandes cadenas que son propiedad de cierto grupo de personas son culpables de esto. Y vi que el efecto de esto era producir una gran enfermedad en la población. Altísimas tasas de cáncer, pero también altos porcentajes de enfermedades mentales. Vi que la gente literalmente se volvía loca por comer ese tipo de comida. Así que la imagen era que veía a las personas comiendo la comida, y luego veía lo mismo. Y entonces la mente se veía afectada. Pérdida de memoria, Parkinson, Alzheimer, demencia, esquizofrenia e incluso los trastornos mentales más peligrosos como la sociopatía y la psicopatía. Vi que Estados Unidos se convirtió en un mapa ante mí y con un porcentaje muy alto y creciente de estas enfermedades cuando se comparaba con el resto del mundo. Así que el resto del mundo estaba así, y Estados Unidos estaba así, irregular, y el Señor dijo, es la comida. Así que estos son los cargos que el Señor ha presentado contra los Estados Unidos de América, sus crímenes y sus pecados. Por estas cosas Dios ha preparado para América lo que Él llamó una copa sumamente amarga. Si no creen estas cosas, hermanos y hermanas, está bien. Creo que en este momento cada uno de nosotros tiene que hacer lo que necesita hacer. Mucha gente grita sobre el juicio todo el tiempo. No es juicio que alguien te diga la verdad. En realidad, la palabra juicio tampoco significa castigo. El juicio está directamente relacionado con el discernimiento, lo que significa que escuchas algo y luego tienes que pasarlo por el viejo procesador aquí y simplemente decir, ¿es esto verdad? ¿Podría ser esto cierto o no? Las personas sabias que realmente son justas, justo no significa ser autosuficiente o creerse superior. Justo en realidad significa estar en paz con Dios Padre y no ser considerado culpable por Él de ningún pecado. Las personas justas llevan la información a Dios en oración. Si no puedes obtener una respuesta, a veces es en ayuno, a veces buscando en las Escrituras, a veces buscando consejo sabio, y así es como las personas justas llegan a un juicio claro y equilibrado sobre lo que escuchan. Pero para todos los que sienten que su corazón es el filtro definitivo de la verdad, sigan filtrando. Esto es celestial con la voz del maestro. Por favor, revisa la caja de descripción abajo. El enlace a la profecía estará allí, donde podrás leerla con mayor detalle. Puedes ver y evaluar estas cosas por ti mismo. Toda la información está abajo.
Dios te bendiga y gracias por tu paciencia conmigo. Que tengas un buen día.